Nos encontramos en Estancia Leleque, dentro de este paraje que está cercano a la ciudad de Esquel. Hay una escuela, también un museo y está lindero con las tierras de Benetton. Tierras que son generadoras del conflicto mapuche que se está viviendo y hablando todo el país tras la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017. Vamos a recorrer y conocer parte de lo que es este río Chubut, que cruza toda la provincia y que, debido a sus afluentes diversos, hace que haya diferentes pozones y una gran variación en cuanto a su profundidad. Esto determina que sea un conocido río traicionero, ya que en las primeras visualizaciones, cuando uno se acerca a la costa, no puede verificar el peligro de la profundidad en algunos de sus sectores. Los invito a conocer. ...40 centímetros al río y ya puedo notar rápidamente las diferentes corrientes que hacen difícil, muy dificultoso el tránsito por este sector. Vamos a adentrarnos, vamos a llegar hasta donde más podemos para poder verificar parte de lo que es una pendiente clara en cuanto al fondo del río y que hace que inmediatamente cambie la profundidad del mismo. El fondo del río también presenta diferentes características, en algún momento con algo de barro, después cambiando a piedras que lo transforman en un suelo muy resbaladizo, además de la humedad que esto requiere porque claramente es un río. Pero por sobre todas las cosas, lo que más noto como gran dificultad es la tremenda corriente cuando estamos a 2 metros de la orilla nada más y está muy, pero muy complicado estar dentro del río. Parte de las conclusiones que podemos tomar con esta visita al río Chubut en esta zona de Leleque tiene que ver con la dificultad para una persona que no sabe nadar, aún así algún eximio de la natación, pero sin experiencia en este tipo de aguas se hace realmente complicado. Bueno, muy bueno, cómo nos has mostrado cómo es el cauce del río de Chubut, también la profundidad. Allí veíamos, Federico, cómo te llegaba a vos en la rodilla. Recién hablabas de diferentes pozones también, seguramente en algunos lugares la profundidad es diferente. ¿Qué sentías vos ahí con respecto a la correntada? Bueno, en primera instancia, pese a que la imagen pareciera que estaba bastante en la parte ingresado de muy adentro del río, estaba a 1,5 metros, 2 metros de la orilla, inmediatamente aparecen pozones y uno pierde la profundidad de inmediato. Es una zona que está cercada al cruce con el Maitén, estamos muy cerca de donde está el pull-off de Resistencia Cuyamen. Lo cierto que en cuanto a variaciones con respecto a otros lugares donde hizo el rastrillaje en los diferentes operativos que se vienen realizando, está más tupido en cuanto a la vegetación y a la presencia de sauces en ambas orillas. Esto hace, en alguna parte de este informe está, que parte de los árboles también estén en el río, lo que hace complicado un ingreso rápido y una salida de la misma forma, pero sobre todo me parece que lo primordial para tener en cuenta es la profundidad y el cauce que tiene, de muchísima corriente, mucha fuerza tiene el río y se hace muy difícil, no es algo para cruzar nadando con tranquilidad, sobre todo en los sectores donde el río se hace un poco más ancho. Ahora, queda claro por la distancia entre una orilla y la otra que si algo pasó en el medio de ambas partes se puede ver que efectivamente pasó con alguien que lo está intentando cruzar, ¿o no? Sí, Diego, hay algunos lugares que es un poco más ancho el río, sobre todo en la zona del pull-off, pero por sobre todas las cosas me parece que la característica principal que puede variar para hacer una testimonial de este tipo o poder tomar este tipo de definiciones es la vegetación, que es muy diferente en algunos espacios. En la bajada del pull-off, lo que está prosiguiente a la tranquera, por donde se ingresó el operativo, está el puesto de guardia y después, más abajo está el río, está mucho más tupido en cuanto a vegetación. Ajá. Pero imagino que, de acuerdo a la calidad del día, es posible ver lo que sucede del otro lado de la orilla, no es un río tan pero tan ancho donde uno se puede perder, es posible que se verifique lo que sucede del otro lado y yo creo que también esperando es posible ver que si alguien lo cruza, ver si llega del otro lado. Federico, allí en toda la costa se pueden ver los sauces que vos mencionabas, porque en algún momento algún pescador muy conocido, que conoce muy bien los ríos del sur y sobre todo el río de Chubut,
mencionaba estos sauces que vos también mencionaste como caídos en algunos momentos, no solamente a la vera, sino en el medio del río, que podrían llegar a formar una suerte de colador. Sí, caídos y además parte de sus ramas o desde el inicio de sus raíces ya dentro del río. Entonces, esto hace pequeñas trampas para uno que no conoce. En algunos sectores la orilla del río es como si fuera un pantano, uno pisa y se hunde ya directamente hasta la rodilla, queda atrapado en el barro, ahí esta parte de la pierna, el pie todo dentro del barro y se hace muy difícil caminar. Hicimos alguna de esas pruebas cuando hicimos este informe, donde se hacía realmente muy dificultoso. Además pensábamos que para algunas personas puede ser una trampa bastante complicada porque es muy difícil empezar a moverse con velocidad. Yo imagino también en una situación de persecución o en una situación de nervios se puede hacer mucho más complicado. Bien, Federico, gran informe, efectivamente, y gran crónica has hecho. Te agradecemos mucho el contacto con Café de la Tarde y seguramente estaremos hablando en los próximos días para ver cómo sigue